Él es el presidente del colectivo de afectados de créditos estudiantiles. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Nelson? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un buen día con todos los que nos escuchen y nos están viendo. Bueno, ingeniero, básicamente el asunto es concreto. Cuéntenos cuál es la problemática que están viviendo algunos estudiantes con estos créditos que han tenido y que pues ahora se ven en aprietos para poder pagar. Bueno, mi estimado Nelson, este problema ya lo llevamos desde el año 2019 Ya. que nos organizamos. El problema radica en la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo, que fue en el año 2018, donde ya se empezaron a ver los primeros problemas. Este Código Orgánico Administrativo viene con un procedimiento coactivo que jamás se debió aplicar en principio a un sector como los créditos educativos, Ya. porque no es una simple deuda con el Estado, mi estimado Nelson. Estamos hablando de un crédito para estudio. El delito que han cometido los jóvenes es estudiar, aspirar a una mejor vida. Entonces, obvio, al no tener cómo cancelar sus créditos, todo le aplican este procedimiento coactivo que es mortal, es inhumano, extorsivo, que le reducen su deuda a 24 meses, Nelson. Ya. Una deuda pactada a 10, 15 años se reduce a 24 meses. Wow. Con una entrada, porque como se les declara vencida la deuda, del 20%. Imagínense, es una locura. Deudas como el promedio es de unos 7,000, 5,000 dólares. ¿Quién va a sacar esa cantidad de dinero para firmar un convenio y reducir su deuda a 24 meses? Si no podían pagar 300 dólares, peor aún van a pagar 900,000 dólares. Claro. Es una cosa de locos. Es decir, están Entonces, desesperados la entidad financiera por asegurarse el pago ellos, pero no están pensando en el que tiene que pagar. correcto. Y aparte de eso, súmele que se vendió la cartera al Banco del Pacífico y el Banco del Pacífico es el que administra los fondos de lo que son préstamos públicos. Y obviamente esto generó todo un conflicto porque se tiran la pelotita, ¿me entiende? Pasó cierto tiempo que el banco no pudo recuperar la cartera, le devuelve al hoy Cenecit, el Cenecit no puede, o recuperó la cartera o lo que sea, otra vez le vuelve a entregar al Banco del Pacífico y así se pasan, ¿no? Y cuando usted pide alguna responsabilidad, alguna respuesta, ninguno de los dos quiere asumir en algún momento la responsabilidad, cuando sabemos que es la responsabilidad 100% del Cenecit. Claro, esto, Entonces, ingeniero, perdón que le interrumpa, esto sí, es el tema del IES, ¿no? Ya no es el IES. sí, exacto, ya no es del IES. En el gobierno de Rafael Correa en el año 2015 se transformó al IFTH, Instituto de Fomento al Talento Humano, Ya. y se creó también la CENESID. Ok. El uno emitía las políticas públicas y el otro lo manejaba y administraba y controlaba lo que eran los créditos educativos. Pero acuérdense que el IES era el que entregaba los créditos Claro. y es el que administraba la cartera y todo, pero al hacer este cambio al IFTH se vendió la cartera y quien administra los fondos es el Banco del Pacífico. Entonces, esto generó también problema y malestar, porque obviamente usted firmó un contrato con el IES. Claro. Y ahora tiene al banco también metido en este problema. Claro, y es un problemón porque no sé si pase ahora, pero yo tuve un crédito y si usted no paga, incluso no puede ni trabajar, porque cuando yo empecé, yo tenía una deuda y me salió un trabajito y te sale pues el impedimento, porque deberle al IES, bueno, ya no IES, es deberle al Estado. Entonces, ¿cómo está? ¿A quién le deben ahora? ¿Al Estado, al banco? ¿A quién le están debiendo? En mi época le debía al Estado. Y como tenía que trabajar, yo ya tuve que prestar, sacar de donde sea, porque tenía como 500 dólares de deuda para poder trabajar, porque era una institución pública. Y pagué y ya, y salió eso y ahí entré a trabajar. Pero ahora, ¿a quién se le debe? Exacto. Lo que usted comenta es prácticamente la tragedia que nosotros estamos advirtiendo a las autoridades. La deuda es con el Estado, obviamente, mi estimado Nelson, pero eso le digo, la diferencia que en el tiempo que usted estaba, ahora tenemos otro actor que es el Banco del Pacífico, ¿no? Entonces, tenemos a dos acreedores atrás, porque obviamente el Banco del Pacífico gana por la administración de la cartera, así que le conviene como de lugar que esa cartera le regrese a manos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando caen en coactiva? ¿Qué es lo que no terminan de entender, mi estimado Nelson? Que la gente quiere pagar, los estudiantes quieren pagar, pero si no se les dan las condiciones adecuadas para poder pagar, va a ser imposible. Entonces, te ponen impedimento laboral para el sector público.
al deudor y al garante, Nelson. Entonces, la situación es complicada porque si el garante tiene un trabajo en el Estado, puede perder el trabajo. Imagínense la gravedad del asunto. Chútica, terrible. Eh, claro, te congelan las cuentas de deudor y garante, otro perjuicio. Te ponen en el buró de crédito, es decir, te anulan como ciudadano, porque no puedes ni siquiera ir a un almacén para sacar un electrodoméstico, porque no tienes ni siquiera una buena calificación crediticia. O sea, anulados totalmente como ciudadanos. Ni al peor delincuente creo que se lo persigue así, se lo anula tanto como a este grupo, ya es un grupo vulnerable. Claro que sí, eso es una problemática, es un problema, pero se supone que el gobierno actual ha mencionado que quiere salvaguardar eso. De hecho, había mencionado el tema de eliminar la central de riesgo. No sé si entraron en este proceso algunos estudiantes. Había un valor que era de $1000. ¿Entraron en algún beneficio de estos o no? Mi estimado Nelson, el beneficio de borrarles del buró de Ajá. crédito eran a las personas con las entidades privadas que tenían unas deudas Ah, hasta $1000, pero se hasta mil olvidan del dólares. público, del sector público, ¿verdad? Exacto. Entonces, si nosotros vemos, el caso no es tan sencillo. Estamos hablando, mi estimado Nelson, si me permite dar cifras, Sí, por favor. de la cartera que tiene ahorita el Banco del Pacífico, que es el que está administrando los recursos públicos, no son privados, son de 21.790 cuentas activas, imagínense, 21.000, de las cuales más del 50%, según nuestros datos estadísticos y nuestros reportes que tenemos, son 14.715 personas que están en coactiva o cartera en mora, es decir, más del 50%. Entonces, Nelson, esto no es un tema de 5 o 10 personas, estamos hablando de una cartera en coactiva de $181 millones. Chuti, que Eso es, bastante. eso es lo que se tiene según nuestros datos. Entonces, no estamos hablando de un grupo pequeño, minoritario, estamos hablando de 14.000 personas y como le digo, se afecta al deudor y al garante, son 28.000 familias. Claro. Y otra cosa, lo que no alcanzo a entender y a ver si de pronto nos aclara el panorama. ¿No se supone que en pandemia se supone que deberían haber ayudado a todos estos sectores? Y usted me contaba al principio que en lugar de reducirles el tiempo, le han achicado y le han aumentado la letra, cuando generalmente es que le aumentan el tiempo, pagan poquito, pero terminan al final del día pagando más. Claro, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita, mi estimado Nelson? Eh, Cuando nos aplican el Código Orgánico Administrativo, nos reducen el plazo y la deuda se hace interminable, obviamente. Ahora, nosotros hemos logrado conseguir una nueva facilidad de pago a través del Código Ingenios, Ok, donde en teoría ya no nos deben pedir un anticipo, ya. ¿sí? Ya no hay el anticipo porque esa es la traba, ¿correcto? Y el plazo de la deuda inclusive se llega a hasta 240 meses, si no me equivoco, porque solo teníamos plazos hasta 120, Ya, ¿sí? Pero obviamente se creó una tabla donde de acuerdo a esa tabla es como tú puedes ir aplicando, que tampoco nos va a beneficiar de mayor cosa, porque si antes pagaba 300, ahora pago 400. ujú, Realmente las autoridades no dimensionan cuál es el claro, problema. Como usted dice, Nelson, ajústese a mi realidad. Hay claro. gente que no tiene empleo y desde mucho antes y hasta ahora no consigue empleo. Gente que se quedó sin empleo en pandemia, gente que tiene hasta el día de hoy reducido sus salarios por la pandemia. Y lo que hicieron es con la ley humanitaria, acuérdese cuando estuvo Lenin Moreno, se supone que iban a ayudar a los que tenían deudas en general, Ujú, público y privada. ¿Qué pasó con el sector de los créditos educativos, mi estimado Nelson? Que los que aplicaron a la ley de remisión no se les hizo absolutamente nada, nada, porque tenían un año de gracia. Entonces, como están en pandemia, no tienen problema. Lo que hicieron es suspender los procesos coactivos, pero no ampliaron plazos, no reducieron intereses, no hicieron nada, ¿me entiendes? Solo le congelaron su cuenta, mi estimado Nelson, pero después de 4 meses le dicen ahora debes tanto más los 4 meses que, sí. que, que estuvimos en pandemia, Y lo peor, imagínense. mi querido amigo, lo peor es que en pandemia nadie trabajó, pues, ¿no? Ni siquiera es que a la final le puede decir, bueno, le vamos a dar un año de gracia, pero la persona trabajando, con empleo, produciendo, fue un año paralizado. Exacto. Entonces, imagínense cómo hace un joven que tiene trabajo, hablemos pongámonos positivos, que tiene trabajo, pero le reducen su salario Así fue, y, así pasó. y que tiene que pagar la misma cuota. Y lo único que hicieron es diferir las cuotas
diferir las cuotas, escuche, mi estimado Nelson, y después volverle a reestructurar la deuda con una tasa del 9.5% cuando nosotros logramos conseguir el crédito educativo social, que tenía una tasa del 7.5%. Nelson, que nos respondan, ¿por qué subieron 2 puntos más cuando tenían un subsegmento aprobado por la Junta de la Política Monetaria donde se manejaba un interés del 7.5%? Entonces, aquí hay mucho gato encerrado. Y nada, que mi querido amigo, usted hace una pregunta bastante válida, ¿no? Que respondan, me dice usted. El problema aquí es quién responde, porque a veces en afectaciones que se dan en la banca privada, el usuario de la banca privada no sabe a dónde recurrir. Imagínense ahora con este problema que se supone es de la banca pública o del sistema público o del Estado, del gobierno. La pregunta es quién responde, y le pregunto a usted, aunque parezcamos los tres chiflados acá buscando respuestas, ¿quién responde? ¿Quién le han dicho? Claro, aquí, verá, el día sábado nosotros vamos a participar en el Foro Ciudadano dirigido por la Comisión de Educación, donde vamos a seguir exponiendo, porque quien debe responder es el Estado. Claro que sí. Y el Estado representado por el gobierno. Imagínense que el día de ayer nos enteramos, ya tenemos de muy buena fuente, que se va a fusionar la CENESID con el Ministerio de Educación. Y a través de esa, ¿quiénes están atrás? Son gente nefasta, mi estimado Nelson, que nos hicieron problema en algún momento cuando estuvieron en la CENESID y que simplemente se han cambiado de institución y ahora están en el Ministerio de Educación. Si esa gente no tuvo la capacidad, fueron negligentes ante nuestro problema y no pudieron darle solución, ¿qué hacen ahora hablando de fusión entre la CENESID y el Ministerio de Educación? Es terrible. Claro. Entonces, ¿quién responde? El gobierno. Y van a tener que responder en algún momento, mi estimado Nelson. Si es que empezó en el gobierno de Correa, pasó por Lenin y ahora es Lazo, y si le tocó a Lazo, le tocará a Lazo, pero claro, alguien tiene que responder. Así es, al que le toque. Al que le toque. Así es, mi querido Carlos. La ley tarda, pero no olvida, ¿no? Así es. ¿Qué es en concreto, cuál es el camino, cuál es la solución que ustedes están proponiendo en concreto, tomando en cuenta a los amigos que nos están escuchando, que la naturaleza del préstamo educativo es precisamente eso, ¿no? Apoyar a quien no puede. Yo siempre recalco esto porque a veces no falta una persona que está desorientada y desubicada en tiempo y espacio. Cuando hablamos de lo público, son personas que no pueden, que no tienen el chance, que quieren superarse, pero lamentablemente la vil moneda es lo que interfiere en la superación cuando en el país hay tantas mentes brillantes y es injusto que por dinero no puedan desarrollarse esas capacidades. El que puede, el que tiene esa facilidad, el que ha tenido papitos que se han sacrificado y que han ahorrado para darles educación particular, está muy bien y los felicitamos. Siempre recalco porque no falta alguien que se desubica. Acá se pelea por la cosa pública. Carlos, ¿cuál es el tema puntual y cuál es la alternativa que ustedes buscan? Nosotros hemos estado peleando por normas y leyes que nos ayuden, porque desafortunadamente lo que usted dice es un acierto. La gente que está, los usuarios de crédito educativo, los estudiantes de crédito educativo, es gente que acudió porque necesita estudiar. Todos tienen la aspiración de superación. Entonces hay gente que ha pedido créditos para terminar el colegio. Yo mismo lo hice. Exacto. Entonces, aquí hay dos cosas que debe tener claro el público. El becario es alguien que recibe un beneficio del Estado para estudiar, ¿sí? Y hoy en día, ahora solo presentando el título, ya está devengada su beca, ¿sí? Ya lograron conseguir y lo aplaudimos, porque también es justo. Y el otro es el usuario de crédito educativo que tiene que pagar y lo va a hacer. Pero, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Mejoren las condiciones, Nelson. Claro. Mejoren las condiciones, que sean apegadas a la realidad de las personas, a la realidad nacional. No estamos viviendo en opulencia ahorita en el país, estamos en crisis económica, seguimos en crisis económica. Entonces, que se hagan las cuotas y se hagan los planes de pago apegadas de esa realidad, que se revisen las tasas de interés, Nelson, ¿no? Imagínense esta locura. Yeah. En el sector privado se dan créditos al 9.5% para estudio. Yeah. ¿Sabe cuánto tienen nuestras tasas de interés? ¿Cuánto?
10.18. Sí, más que lo privado. Exacto. Entonces, imagínense, es un absurdo. Entonces, ahora la Cenecit sacó ya el reglamento para aplicar este código de ingenios que le digo que tenemos esta facilidad de pago, pero vuelven a poner que se cobren anticipos, garantías hipotecarias y los plazos, como les digo, son absurdos. Entonces, estamos entramados, atrapados en un enlace sin salida donde no hay solución. Claro. Que si yo le estoy diciendo a usted, mejóreme las cuotas, mejóreme la tasa de interés, vamos, entonces, puntual, Nelson. Vamos a plantear una reforma a una ley que no la vamos a avisar todavía porque la queremos ya cuando ya tengamos planteado para que se pueda mejorar de una vez por todas este problema. Dos, que se mejore el reglamento para que mientras tanto podamos tener un poquito de oxígeno y la gente pueda pagar, porque acuérdese que no, seguimos en coactiva, ¿no? Ya tenemos una ley, hay un reglamento, pero las coactivas no paran, que es algo también que es absurdo, Nelson. Imagínense, se aprobó el Código Ingenios, donde se están dando estas facilidades de pago, se suspenden las liquidaciones de becas, o se suspenden las liquidaciones de beca, pero las coactivas se siguen manteniendo vivas. ¿Por qué a algún sector sí se le pone en stand-by, como quien dice, hasta que entre en vigencia y se pueda aplicar la ley? Pero a nosotros nos siguen coactivando, porque cada abogado gana el 10%. Eso es todo, mi estimado Está Nelson. negociado. Está negociado. Exacto, así es, y yo siempre lo he dicho y me mantengo en eso. Porque ¿por qué no suspendieron entonces los procesos coactivos? ¿Cuál es el interés de seguir coactivando a la gente si no van a pagar, Nelson? Y ustedes de alguna u otra manera se sienten un poco indefensos, es decir, hay alguna, a ver, si no se organizan, si ustedes no se organizan, imagínense cómo estaría la cosa, pero se supone que hay instituciones, no sé, Defensoría del Pueblo o alguna cosa, alguna rama que tal vez puedan utilizar para que el gobierno los escuche, aunque no sea necesario, porque se supone que el presidente Lasso lo que más ha dicho es el gobierno del encuentro, el comunicarse, en hablar, pero parece que no se está dando. ¿Han tenido algún contacto con la ministra Brown? Esto tiene que ver con ella, perdón, antes de todo, ¿o no? No directamente con ella, porque acuérdese que directamente la Cenecit, y en vista de que no hay solución, entramos con el Ministerio de Gobierno. Entonces, hemos hecho acercamientos ya con el doctor Juan Manuel Fuertes y con el doctor Josué de Almeida, que son de la parte de gobernabilidad y de la dirección jurídica de presidencia, pero el gobierno del encuentro hasta ahora no nos encuentra, mi estimado Nelson. Entonces, Dios mío, y es preocupante. Entonces, es tan difícil, Carlos, escuchar a la gente. Vea, nos escucharon. Les oyen una reunión, pero cuando nosotros planteamos lo que debía contener ese código ingenios en el debate de la Asamblea, no nos hicieron caso. ¿Por qué? Porque le volvieron a pasar a la Cenecit para que ellos revisen el veto que iban a mandar. Y la Cenecit mandó como que fuera una institución financiera, como usted dice. Mi interés es cobrar dinero, no el bienestar del ciudadano. Qué bestia, y usted sabe que en administración pública el funcionario público debe preocuparse por el bienestar del administrado, pues ese es el principio. Pública. Totalmente. Exacto. Están teniendo mente privada. Exacto. Entonces, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque para ir a la Defensoría del Pueblo, que ya hemos ido, nosotros tenemos que agotar ciertas instancias legales porque es una deuda. Entonces, ¿qué es lo que nos queda, mi estimado Nelson? Seguir planteando, porque hay varios escenarios que no podemos descuidar. Seguir planteando las reformas legales, porque sin una ley que ampare esto no podemos hacer nada, entendemos. Seguir con los diálogos hasta donde se pueda seguir con los diálogos con el Ejecutivo, que es el jefe directo del Cenecit. Y no nos queda más que la presión social y la demanda judicial. No queda otra. Tienen que hacerlo, es decir, manifestarse, hablar. Este es un paso. Ir a los medios. ¿Les están dando cabida en medios aparte de este, Carlos? Lo que me doy cuenta es que como que los medios también en algún momento utilizan los temas que más les interesan. Las agendas. Sí, ¿por qué? Porque cuando hablan de becarios, todo el mundo les da espacio a los becarios. Claro, es un tema político, se maneja muy bien. Entonces, como hay políticos atrás de eso, vamos y les dan espacio. Pero cuando habla de usuarios de crédito educativo, como que no es el momento ahorita, ¿me entiende? Pero cuando hagamos bulla, cuando haga relajo, le prometo que, claro, tendrán. Entonces,
tenemos como 4 o 5 medios ahorita que están pendientes hasta ahorita pendientes, creo que ya llevamos 2 meses como para que nos puedan dar un medio. Han habido medios que sí nos han ayudado y han hecho seguimiento del tema, que es lo importante, pero así también hay, como les digo, medios que no le prestan interés. No le Claro, prestan es por la mayor agenda, interés. pero lo que usted dice es cierto. El rato en que ustedes toman acción más fuerte como una manifestación, una marcha, ahí es cuando empiezan, ahí es cuando se alza la voz. Ese lamentablemente ese es su parlante y tienen que usarlo porque si no los escuchan necesitan las calles, es la prensa de ustedes, es la calle y tendrán que hacerlo lamentablemente porque se supone que estas cosas deberían solucionarse sin necesidad de llegar acá a esos extremos. Porque dejemos en claro esto, Carlos, ustedes quieren pagar. Así es, mi estimado Nelson, como le digo, hemos planteado las alternativas, creamos el crédito educativo social para que puedan refinanciar la deuda. Imagínense, o sea, pagar mi deuda con otra deuda, pero bajando el interés. Bueno, bajaron al 7.5%, no al nivel que deberían bajar como un crédito de inversión social, pero lo logramos. Ahora, irresponsablemente la CNCIP se gasta el presupuesto, ya no tiene el presupuesto, ya no es culpa de nosotros, pues, mi estimado Nelson. Entonces, la gente que aplicó a la ley de remisión para aplicar a este financiamiento está otra vez coactivada. ¿Por qué? Porque ya no tienen los recursos, pero si ya no es culpa mía. Claro. Ya no es culpa mía. Me dicen, oye, te voy a dar un crédito para que pagues el crédito. Y cuando estoy aplicando, me dicen, ya no hay fondos. Y entonces, ¿y ahora qué hago? No sé, ya no podemos hacer nada. Entonces, hay una tamaño de responsabilidad. Nosotros hicimos una estadística, Nelson. Dentro de la gente que tiene los créditos educativos, tenemos gente que tiene un 11% del total que le mencioné, que tienen enfermedad y tienen que vivir con la falta de empleo, atender su enfermedad y esta pesadilla que es la coactiva. Tienen problemas de enfermedad como cáncer, diabetes tipo 1, eso deberían tomar en hipertensión cuenta arterial. también. Claro, tienen síndrome, que no lo puedo leer bien, tienen hipotiroidismo, tienen soplo cardíaco, tienen hipertensión, sufren de ansiedad, problemas urológicos y una serie de diagnósticos médicos que tenemos aquí en la estadística. Las deudas tienen el 50% del monto que yo le di, oscilan entre $4,000 y $20,000. Ese es el monto más fuerte. Entonces, no hablamos de que son grandes. Es apenas el 11% el que tiene deudas que superan de 40,000 en adelante. Mejor dicho, Carlos, no es una cosa que no pueda manejar el Estado. Si el Estado ha manejado presupuestos inmensos, es, y vamos a decirlo con claridad, falta de voluntad política. Correcto, totalmente de acuerdo, porque aquí no es el problema de que no se puede. Para elecciones se gastan millones y millones de dólares. No estoy en contra de las elecciones, no estoy en contra. Pero creo que sí hay que cuidar este sector, que voy a recalcarlo nuevamente. Si se va a hacer un crédito educativo es porque no se tiene plata, pero se tiene ganas. Y eso debería valorar el Estado. Claro. Carlos, para despedirnos, tus palabras. Muchas gracias, Nelson, por el espacio, cualquier espacio para nosotros que nos permita poner en evidencia pública el drama que estamos viviendo sirve. Que esperamos que esto llegue a las autoridades, como usted dice, esto es un tema de voluntad política, nada más. Totalmente. Es un tema de voluntad política porque nosotros queremos pagar. Jamás hemos planteado condonación total de deudas, ni mucho menos. Hemos planteado condonación de deuda para los casos de enfermedad catastrófica, como ya lo hemos logrado, que se beneficiaron cerca de 10 o 15 personas que sufrían este problema. Lo que queremos es que nos den condiciones para poder pagar, pero ya de una vez por todas, que se arregle esto. Ahora que van a fusionar el CENESID con el Ministerio de Educación, el problema va a continuar. Mientras no exista una política pública clara, mi estimado Nelson. Imagínense que inclusive están cerrados ya los créditos, ya no existen créditos, pero se sigue otorgando becas. Entonces no hablamos de que es cuestión de dinero, como usted dice. Esto no es cuestión de dinero, porque si tengo millones para entregar becas a amigos, familiares y gente que de pronto sí se lo merece. Claro, se lo merece, pero no falta el sabido por ahí. Exacto. Entonces, ¿por qué se suspenden los créditos educativos? Vea, ese dato es interesante, por ejemplo. Sí, es verdad, es una problemática, viene de la pandemia, viene de la situación económica, viene de un país que no está inyectando capital.
pero ¿por qué quitar ese beneficio que termina siendo muy bueno? O sea, hay casos y casos, hay gente que ha logrado superarse, hay gente que ha logrado tener un ingreso, un trabajo y luego lo va pagando. Es decir, me parece de muy mal gusto que no terminen de solucionar una cosa y terminen quitando lo otro. Carlos, Exacto. para una próxima oportunidad, las puertas abiertas en este espacio, usted nos avisa y conversamos. Chao, chao. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias. Buen día con todos. Muy bien, ahí estuvo nuestro primer invitado. Oiga, un tema súper, súper interesante, además de sensible, ¿verdad? Porque muchas personas así lo han usado, el crédito. Yo particularmente lo usé. Claro que también tuve el apoyo de mi papá, de mi familia, que ahí, luego ya cuando no se pudo, dijo, ahí ciérrele nomás la llamada, mi querido Carlos, ciérrele. Ahí dice salir y salga, porque yo todavía lo estoy viendo acá en pantalla corta. Ecuador. Gracias, mi querido Carlillos. Carlillos el loquillo. Y bueno, ¿no? Ahí pagando. En esa época mía el IES. Y ya después mi papá dijo, ya, pues, paga tú, pues. Ya, pues, hasta aquí ahora te pues, ya paga tú, pues. Y yo empecé a pagar y después ya no pude, pues. Ya no pude, porque no hay plata, pues no hay trabajo. Y me sale un trabajo hoy en el sector público. ¿Se acuerdan de esa época oscura que yo tengo en mi vida, no? No, bueno, por decirlo. Una época bonita allá en Babahoyo. Digo oscura porque estuve en una área donde yo no estaba desempeñando mi mejor función y de hecho le estaba haciendo daño al Estado. Señor Apolo, le hice el video a Pilluelín que usted me pidió ayer. Le hice el video Pilluelín que usted, bueno, déjame ver, mándalo al correo a ver qué video es. Y le contaba la historia, ¿no? Cuando ya me tocó entrar a trabajar, pues me salió el impedimento laboral. Porque este pilluelo es un corrupto que no ha terminado de pagar el préstamo. Oiga, y yo ya me había olvidado, pues así como cuando uno se olvida y espera que el papá y la mamá vayan a pagar. A ti también te ha pasado, Pilluelín, no me digas que no. Pillo, que te haces el loco y estás... Ya tienes 40 años y estás en la casa todavía donde tu papá... ¿Qué pasa, mijito? Nada, papá. 40 años el grandote este y está con... Lo que pasa es que la Yulexi anda que me pide para la leche y no tengo para la leche, papá. Gracias a los papás, mamás. Hay que agradecer, ¿eh? Hay que agradecer que siempre nos andan salvando de las cagadotas que terminamos haciendo. Muy bien.